Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de cálculo de variaciones y control óptimo. Hoy vamos a ver otro caso en donde los valores extremos tienen alguna particularidad. En este caso vamos a ver que el caso de instante final, el tiempo final es libre y el estado final está dado. Entonces lo que estamos viendo en este caso, si aquí tenemos en ordenadas x y en abscisas t, el punto inicial t0, x0, siempre decimos que en todos los casos está perfectamente definido, está dado por el ejercicio. Entonces aquí lo que no tenemos dado es t, es libre, pero x1, x1 sí que está dado. x1, en el t1 que hallemos, sí que está dado. Luego vamos a tener que x1, que t1 va a ser una incógnita más. Va a ser una incógnita más. Entonces tendremos en x1, como va a ser este valor, el valor final de ese funcional va a estar dado en esta recta, en x1, para todo t. Entonces aquí tenemos infinitos extremales que van desde el punto inicial a cualquier punto de esta recta. Entonces, al final encontraremos un T1 asterisco, por ejemplo, tal que este sea, por ejemplo, el que maximiza ese funcional. Entonces, para hacer el cálculo correspondiente, aplicamos el teorema siguiente, que es una condición necesaria no suficiente. Es decir, si x estrella es solución de máximo del problema del funcional con x de t0, esto es t0, t0, de x de t0 igual a x0 y x t1 libre igual a x1 dado, entonces, si es máximo, entonces se cumple la ecuación de Euler con la condición inicial y con la condición final, siendo t1 asterisco una incógnita a determinar, se tiene que cumplir en la condición final, y esta condición de transversalidad, que ya la hemos visto otras veces para otros casos que coincide. Es decir, que f menos x punto por la derivada de f con respecto a x punto en t1 asterisco tiene que ser igual a 0 y se tienen que cumplir las condiciones del Legendre. Bien, como un caso práctico podemos ver el caso que vimos en un vídeo anterior, que era el problema del inventario. En donde teníamos un funcional que había que minimizar el coste entre 0 y t teníamos, es decir, sí, 0 y t. ¿El coste de qué? Pues el coste de almacén 0,2, x eran las unidades acumuladas, almacenadas en almacén, hasta un instante t dado, y C2 era un parámetro dado positivo, que era el coste unitario de mantener una unidad en almacén. Luego esto es el coste de mantener, una unidad, X unidades en almacén. Y luego teníamos el coste de producción. El coste de producción venía dado de forma cuadrática con respecto a la tasa de producción. X punto era la tasa de producción, pero de forma cuadrática. Entonces tenemos que esto sería el coste de producción de las X unidades correspondientes. Este es el coste de producción. Entonces teníamos, por tanto, que minimizar este funcional, y teníamos originariamente que x0 era igual a 0, es decir, no había ningún nivel, y en el problema original teníamos que x de t, para t dado, era igual a una cantidad, que esto sería x de t correspondiente, x de t correspondiente. Estas serían las unidades del pedido que le hacían a la empresa, unidades de pedido. Es decir, a la empresa le piden B unidades en un periodo de tiempo T. Entonces tienen que minimizar este coste, que es el coste de producción más el coste de almacenamiento a lo largo del tiempo. Entonces, claro, si el enunciado nos dice que T está dado, tenemos que el problema se reducía al que hicimos. Entonces, en el problema restringido,
obteníamos esta función. Obteníamos, a ver, x de t, el problema, la solución era x de t para t entre 0 y t, para t dado, es igual a c2 entre 4c1 t cuadrado más, esto era la solución del problema anterior, menos c2 4c1 t por t. Es una función de t está dado y c1, c2 está dado y b está dado, que son las unidades de producto. Bien, ahora vamos a tener que t va a ser libre, entonces lo borramos aquí. Entonces vamos a tener que t va a ser libre. T va a ser libre y x de t libre van a ser igual a b unidades de producto. Igual que antes, pero ahora va a ser t libre. Entonces, b son las unidades de producto, las unidades de x del pedido que le hacen a la empresa. Entonces ahora lo que tenemos es que la empresa puede elegir cualquier periodo. Puede elegir un periodo muy alto, un periodo muy corto, un periodo intermedio. Cualquier tiempo. De tal forma que minimice. Antes no, antes tenía una restricción de tiempo, porque se comprometía la empresa a priori a enviar el pedido, a enviar el pedido al cliente correspondiente en un periodo de tiempo t dado. Bien, pues entonces aquí vamos a ver qué resultados obtenemos. Vamos a definir las ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler, f de x en este caso es c2, este lo hicimos ya el otro día, pero lo volvemos a hacer. F de x punto es 2c1 x punto, y la derivada con respecto al tiempo de f de x punto es igual a 2c1 x2 punto. Derivando esta expresión. Esto tiene que ser así. Derivando esta expresión. X sub 2 puntos. Entonces, la ecuación de Euler es f de x, la parcial de f con respecto a x, menos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de f con respecto a x punto, igual a 0. Entonces ponemos f de x es igual a c2 menos 2c1 x punto es igual a 0. x2, x doble punto de aquí, entonces x2c1 x doble punto. X doble punto es igual a c2 entre 2c1. ¿Vale? C2 entre 2c1. Esto no lo podemos cambiar de constante porque tenemos que mantener el recuerdo en memoria c2 y c1. ¿De acuerdo? Que son datos del problema. Entonces, ahora integrando en ambos miembros, tendríamos x punto de qué? Pues de c2, de esta constante, 2c1 por t, más a. Y volviendo a integrar, tendríamos ya x punto, que sería c2, 2c1 por t cuadrado dividido entre 2 más at más c. Más c, ponemos c porque ya b lo habíamos bautizado como el número de unidades de x del pedido. Unidades totales. Entonces, aquí este 2 y este 2 se sustituyen por un 4, entonces tendríamos C2, T2 dividido entre 4C1. 4C1. C2T cuadrado, vamos a ponerlo bien, tendríamos C2 entre 4C1 T cuadrado más AT más C. Luego tenemos X y tenemos X punto. Tenemos X punto. Aplicamos la condición inicial
condición inicial tenemos que para x0 es igual a 0, luego para x0 igual a 0, t0, 0, a t0, y luego tenemos que c es igual a 0. Luego tenemos que nuestra función queda, porque c es 0, nuestra función solución, 4c1 t cuadrado más at más 0. De momento queda así. Ahora lo que tenemos que calcular ahora es lo que nos queda a y por supuesto el t grande, el tiempo que va a utilizar la empresa para enviar el pedido al cliente. Bien, pues vamos a borrar aquí para no andar bajando. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Entonces, ahora tenemos que aplicar las condiciones de transversalidad. Condición de transversalidad, que es con lo que hemos empezado en este teorema, el punto B. Condición de transversalidad. Bien, pues vamos a tener... ¿Qué vamos a tener? Tenemos f menos x punto de f de x punto tiene que ser igual a 0, evaluado en t1 asterisco, en t grande, como lo queráis llamar. Bien, pues entonces vamos a tener f es c1 por x punto al cuadrado más c2 por x, que es esto, por esto, menos x punto que multiplica a f de x punto. F de x punto es 2, f de x punto es esto, y f de x punto es, vamos a ponerlo de momento así, f de x punto, y todo eso evaluado en t igual a t, tiene que ser igual a 0. Si nos ponemos aquí, tenemos c1 por x punto al cuadrado. X punto al cuadrado es esto. Bien, pues lo sustituimos por su valor, que es c2, 2c1, t más a al cuadrado, más c2 por x, que es esto. Ya c es 0, ya utilizamos esta expresión. c2 entre 4c1 t cuadrado más at más 0, más c, lo ponemos, menos x punto, que es c2 entre 2c1 t más a, que multiplica a f de x punto. F de x punto es 2c1 que multiplica a x doble punto. Y x doble punto sería, no, 2c1 por x punto. F de x punto es 2c1 por x punto. Y x punto es c2 entre 2c1 t más a. Esto es, como digo, x... esto, como digo, es... esto sería x punto. Todo esto, esta parte de aquí es x punto por f de x punto. Bien, pues todo esto tiene que ser igual a 0 en t en el óptimo, en el tiempo t óptimo. Bien, aquí lo único que hay que hacer ya son operaciones. Si hacemos las operaciones correspondientes,
Si hacemos las operaciones correspondientes, a ver, vamos a hacerlo. C1, vamos a desarrollar el cuadrado de este binomio, sería C2 al cuadrado entre 4C1 al cuadrado por T al cuadrado más A al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2C2 entre 2C1 por T por A, más C2 al cuadrado, metiéndolo dentro, C2 al cuadrado entre 4C1 T cuadrado más C2 por AT menos, esto va a ser, ponemos el 2C1 aquí dentro, 2C1 al principio, 2C1, y aquí vamos a tener C2 entre 2C1, es decir, el cuadrado de esto, es esto por esto, ¿de acuerdo? El cuadrado de esto, pues nada, lo hacemos, sería el cuadrado del primero, vamos a poner esto así, 4C1 cuadrado, T cuadrado, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, 2C1, T por A. Estos se van. Entonces, si simplificamos, vamos a bajar, si simplificamos, bueno, no hace falta bajar. Esto se nos queda C1 por este primer término, el C1 cuadrado de abajo, un cuadrado se nos va y queda C2 al cuadrado dividido entre 4C1, T cuadrado, más A cuadrado por C1, más C1, este C1 y este C1 se cancelan, luego tenemos este 2 y este 2 se cancelan, sería C2 por T por A, más C2 al cuadrado, 4C1, T cuadrado, este término tal cual, más C2 AT, menos este C1 y con este cuadrado se cancelan y queda menos 2C2 al cuadrado entre 4C1 menos 2C1 por A al cuadrado menos este C1 y este C1 se cancelan, menos 2C2 C1 entre C1, este y este se cancelan, por T y por A. Por T y por A. Y esto tiene que ser igual a 0. Aquí igual. Esto tiene que ser igual a 0. Bien, borramos aquí para no bajar tanto. Entonces lo que nos queda, esto era el cuadrado, bueno, vamos a borrar aquí. Lo que nos queda es lo siguiente. Esto de aquí era un cuadrado. Aquí tenemos C cuadrado, este 2 y este 4 se cancelan. Bueno, esto vamos a dejarlo de momento, a ver. Esto es este y este sería 2 cuartos, que es un medio, que se cancelan con este, que es un medio de C2 cuadrado entre C1. Luego este, vamos a ponerlo así, este y este se cancelan. C2 por AT, C2 por AT, a ver, 2C2 por AT, exactamente, C2 por AT
serían 2C2 por AT y esto es 2C2 por AT. Luego este con este y con este se cancela. Y nos queda a cuadrado C1 menos 2C1 al cuadrado, es decir, igual a 0. Nos queda esto menos esto, es decir, es 1 menos 2, o sea que es menos C1 por A cuadrado. C1 está dado, ya lo sabemos lo que vale, igual a 0. C1 es distinto de 0, luego A cuadrado para A tiene que valer 0 para que se cumpla esta ecuación. Luego A es igual a 0. Bien, pues si A es igual a 0, tenemos que nuestro término, este término, se cancela. Luego tenemos que, como solución, al final es que X, solución, vamos a ponerlo aquí en rojo, tenemos que como solución, tenemos que X de t al final va a ser igual a C2 entre 4C1 t cuadrado más A es 0. Luego se cancela. Borramos aquí. Luego, con el teorema que hemos visto, teorema, proposición o lema que tenemos aquí arriba, hemos obtenido el extremal, pero falta por supuesto la condición final. Falta la condición final. En la condición final, vamos a ponerlo en azul clarito, falta aplicar la condición final para hallar t. Es decir, ¿cuánto vale t? A ver. ¿Cuánto vale t? Es decir, t1 asterisco. Entonces hay que aplicar la condición final. Luego la condición final x de t tiene que valer igual a b, que eso estaba dado. B era el número de unidades de producto del pedido, ¿no? Que nos hacían. Bueno, pues entonces x de t sería C2 entre 4C1 por t al cuadrado igual a x de t, que es b. Bien, pues despejando de aquí tenemos que esto sería 4C1 por b dividido entre c sub 2. Esto sería el cuadrado, pues por tanto aquí la raíz. Si queremos, este sería el t asterisco. T asterisco sería igual a 2 que multiplica a C1, C2 por B. Bien, pues esta sería nuestra solución. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, pues tenemos lo siguiente. Nuestra solución sería esta. ¿De acuerdo? Sería esta, esto que ya lo tenemos aquí, y esto de aquí. Esta sería el t asterisco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? O sea que hemos encontrado un t. Por ejemplo, este, el t asterisco, que es T1 estrella, y hemos encontrado esta función, que es una función cuadrática. Es una función, sería algo así. Vamos a dibujarla así. Sería algo así para, si B fueran 10 unidades y C1 y C2 fuera 1, pues sería 2 raíz de 10. T asterisco sería 2 raíz de 10. ¿Qué es lo que vemos? Que el tiempo en que tarda la empresa en hacer el pedido, ¿de qué depende? Depende del número de unidades, efectivamente, para minimizar el coste. Depende del número de unidades. El número de unidades es, a mayor número de unidades, mayor tiempo, mayor t asterisco. La empresa puede elegir un tiempo mayor, t asterisco. Para minimizar necesariamente tiene que aumentar.
y aumenta con la raíz cuadrada de b. Y luego depende de C1 y C2. C1 era el coste de producción unitario el coste de producción de C1. O sea que si C1, este cociente, si C1 entre C2, es decir, si C1 entre C2 aumenta, es decir, la producción se hace más cara, el coste de producción se hace más caro relativamente respecto a el coste de almacenamiento, entonces tendríamos que el tiempo de producción aumentaría. El tiempo de producción aumentaría. Es decir, si el coste de almacenamiento es menor, bien, pues podemos aumentar. Si el tiempo C2 disminuye con respecto a C1, pues entonces no es tan oneroso, no es tan caro mantener productos en el almacén y por tanto podemos tener un mayor tiempo para enviar el pedido. Si C1 entre C2 disminuye, es decir, que el tiempo de almacén, el coste de almacén aumenta, entonces el tiempo de producción, el tiempo que se toma la empresa para enviar el pedido, para satisfacer al cliente con su pedido, tiene que ser necesariamente menor. ¿De acuerdo? Tiene que ser necesariamente menor. Luego, los costes de producción, el coste de producción, los costes de producción en función bueno, el coste relativo de producción respecto al coste de almacenaje es el que determina el tiempo de producción en forma de raíz cuadrada. Pero vamos, es el precio relativo, el coste relativo. Es decir, a mayor coste de producción se puede invertir más tiempo y a menor coste de producción y mayor coste de almacenaje, necesariamente el tiempo de almacenaje tiene que ser menor y por tanto hay que sacar el pedido al cliente cuanto antes, bueno, cuanto antes mejor no, en un tiempo menor. Cosa que cuando estábamos en el caso restringido, claro, esto no operaba porque ya teníamos esto dado. Ya teníamos esto dado. Bien, pues este es el asunto. Este es el asunto. Es decir, cómo los costes relativos influyen en el tiempo de producción, el tiempo de almacenaje, el tiempo de envío, el tiempo necesario para satisfacer el pedido del cliente. Bien, pues este es el caso práctico de cuando tenemos el instante final libre y el estado final dado. Hemos elegido, de las infinitas posibles, hemos elegido un t que se ajusta, como no podía ser de otra forma, a los costes relativos en el que incurren costes unitarios en los que incurre la empresa, relativos a los dos costes que tiene, que es el coste de producción y el coste de almacenamiento. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Nos queda un caso más y veremos un vídeo con un caso más y veremos algún tópico de cálculo de variaciones y enseguida ya entraremos directamente en lo que es control óptimo. Control óptimo que será veremos los problemas estándar de control óptimo que nos servirán para poder manejarnos correctamente en la teoría del crecimiento económico, en el modelo de Ramsey-Koopman, que es decir, los modelos de decisión óptima, que todavía no los hemos visto, pero quiero que los que estén interesados vean este curso y luego
veamos el problema de crecimiento económico, que es el problema fundamental del modelo de Ramsey. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estamos haciendo un vídeo muy completo y muy práctico. Por ejemplo, estas demostraciones no las estoy haciendo. De estos teoremas. No son muy difíciles, pero bueno, las podéis ver vosotros en cualquier manual. Pero aquí lo interesante es hacer los problemas como estamos haciendo y ver las interpretaciones económicas que tienen las distintas soluciones en función de los casos que se presenten de instante final y estado final. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like y agradecería mucho más que os suscribáis a este canal, que es el vuestro, y que crecerá en contenidos aún más de lo que lo está haciendo hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima, gracias por su atención, por vuestra atención, chao.